duda hay que marcar al inicio. Está en niveles muy altos, tanto en el sector público como en el sector privado, con días de 96%, de 98%, de 90%. Eso, sin duda, siempre es una prioridad. Lo charlábamos recién, un colega que seguramente hubiera estado acá esta mañana, nuestro querido Toto Borderi, hablé hoy temprano y por suerte se está recuperando. Por una patología de no COVID, tuvo que ser intervenido de urgencia y eso implica una cama crítica. Es decir, las camas críticas no son para COVID, las camas críticas son para cualquier situación de gravedad en la que una persona pueda necesitar la atención médica. Y conviene y es necesario dejar en claro que se empieza por allí. El límite siempre lo fue, lo hemos dicho siempre, tener camas para poder atender a cualquiera que necesite la atención médica, independientemente de si es COVID o no. También está muy claro que en las últimas 2 semanas la proporción de pacientes COVID por sobre el resto de los pacientes se duplicó. Es decir, que la incidencia de pacientes de COVID crece. También es cierto que nosotros hemos adoptado restricciones que tienen como objetivo bajar el nivel de casos y obviamente luego de que baje el nivel de casos verificar que eso implica una menor presión sobre las camas. Pero una medida que uno toma como la que tomábamos el viernes 23, ligada a tomar medidas que restringen la circulación para bajar los casos en las camas, tienen un impacto semanas posterior, no inmediato. Muchos de los factores vienen, y ustedes lo pueden ver porque nosotros hacemos público día a día la información, mejorando. ¿Qué quiere decir mejorando? Está bajando el R de contagios, está bajando la razón, está mesetada lo que se conoce como la incidencia, es decir, hay señales de que las restricciones tienen sentido e impactan positivamente y ese es el camino que tenemos que seguir. Si nosotros terminamos la semana con una verificación de esos indicadores a la baja, está claro que eso nos va a predecir en una semana, 10 días o 15 días, menor ocupación de camas y eso es lo que necesitamos. Mientras tanto, lo decíamos acá, queríamos terminar mayo con 200.000 personas vacunadas. La ciudad al día de hoy tiene 209.300 personas ya vacunadas con una primera dosis. Y estamos recibiendo entre hoy y mañana nuevas dosis de Sputnik, de primeras dosis de segunda dosis, y vamos a terminar seguro esta semana con un nivel más alto de vacunación en primera dosis y en segunda dosis también, cosa que por supuesto es importante. También hemos visto el establecimiento de un decreto nacional que establece zonas y categorización por zonas. Y sobre esto queremos dejar algo que nos parece fundamental corregir y vamos a hacer una presentación en ese sentido. Un factor de organización administrativa, como son los departamentos establecidos en la provincia de Santa Fe en el siglo XIX, no puede ser el factor que determine los corredores sanitarios. Rosario está orgullosa de atender como núcleo sanitario a toda una región sanitaria, que no tiene que ver con los departamentos. Si hay un paciente grave en Cañada de Gómez o un paciente grave en Villa Constitución, seguramente terminará en una cama crítica de UTI en la ciudad de Rosario. Y nos enorgullece ser un polo sanitario como el que somos. Pero no resulta lógico que se establezca desde el AMBA un criterio de organización que no responde a los corredores sanitarios existentes, porque con ese razonamiento Rosario estaría en una categoría agravada por el hecho de atender pacientes de otros departamentos. No vamos a optar por ninguna decisión que vaya en contra de reafirmar nuestro carácter de corredor sanitario. Sí nos parece claro y justo que esa medida que se tomó, seguramente aplicando un criterio del AMBA, se corrija. Nosotros no somos una región sanitaria organizada por departamentos. No nos limitamos a atender a las personas del departamento, queremos seguir siendo un corredor sanitario y eso debe corregirse. Es claramente un error que define una categoría en base a un parámetro que no tiene que ver con la realidad sanitaria. Y por último, en relación a esto, también nos parece que la última medida de restricción, porque insisto, este es un momento de adoptar restricciones,
lo dije al principio, porque las camas ordenan las restricciones, pero la última medida debiera ser suspender la presencialidad de los chicos en la escuela. La presencialidad de los chicos en la escuela, después de lo que vivimos el año pasado, tiene que ser lo último que tomemos como restricción, la razón más grave que debería darse, no estar en el orden de las primeras medidas. Nos parece que es más lógico poder, en una provincia que además ha tomado una precaución, que es la de vacunar a sus docentes en un altísimo porcentaje, revisar esa situación y priorizar los chicos en la escuela presencial antes que otras actividades. Esa es la posición del municipio de Rosario y eso es lo que vamos a plantear esta tarde. ¿Por qué digo esta tarde? Porque a las 17 horas nos ha convocado el gobernador a los intendentes de la región para precisamente discutir estas cuestiones. Vamos a ir formalmente como municipio con una presentación destinada a corregir estas dos cosas, no a discutir la situación de alarma sanitaria, no a negar una situación de tensión sanitaria que la conocemos quizás como ninguna otra ciudad. Por supuesto, a defender el enorme esfuerzo que hacen quienes hoy están trabajando, porque cuando uno habla de tensión es un comentario para algunos, pero es la vida cotidiana de la gente que está en esos ámbitos de tensión trabajando. Sí, en dos factores que nos parecen que deben corregirse. La categoría en la que se ubica Rosario, que de algún modo mide la ocupación de camas críticas como si las camas críticas fueran solo del departamento, eso sinceramente nos parece propio de una definición tomada en un ámbito muy lejano a lo que la realidad del corredor sanitario impone, y vamos a pelear para que eso se corrija. Y el segundo punto es para garantizar que los chicos estén presencialmente en la escuela, que este año esa sea la última medida y no como en otro momento donde la incertidumbre llevó a medidas que claramente iban en otro sentido. Lo vamos a presentar hoy en la reunión con el gobernador, lo vamos a hacer ante la provincia porque nosotros somos una ciudad, no somos una provincia, no somos la ciudad autónoma de Buenos Aires, no somos otras provincias, porque creemos que acá la vía rápida es la que establecen tanto el decreto nacional como los considerando el decreto provincial, plantean un camino que nos parece el más rápido, el más ágil para resolver esta situación, la categorización y la presencia de los chicos en la escuela. Creemos, sin duda, que la provincia debe ser tomada como un distrito único, o en su defecto, como fue durante el año pasado, agrupada por regiones sanitarias y no por divisiones departamentales. No hay ninguna justificación para esto. Hemos tomado contacto con otros municipios que han hecho lo propio en otras provincias. Nos parece fundamental también, sobre jueves o viernes, evaluar, como hemos hecho día a día, y ustedes son testigos porque muchas veces lo hemos hecho acá, el impacto de las medidas tomadas el 23 de abril. Sabemos que esa medida de restricción de circulación va a estar vigente hasta el 21 de mayo en toda la provincia, a hora de las 20 horas. Y entendemos que el viernes vamos a poder tener, o el jueves, un panorama sobre el impacto que esa restricción tuvo, porque así se miden en el COVID los impactos de las medidas. Sobre ese impacto habrá que analizar restricciones, medidas, resultados, pero con los datos en la mano sobre ese impacto. Todo lo que le hemos informado sobre siniestralidad vial se viene cumpliendo. Claramente la medida de restricción nocturna es una medida que impacta también en la ocupación de camas por la reducción del tránsito y entendemos que tenemos que recuperar la posibilidad de tomar las medidas en base a lo que conocemos nosotros. Lo hemos hecho desde el primer día y estoy seguro que nadie nos va a indicar a nosotros medidas de restricción, de cuidado de la salud y de cuidado de la actividad como la que hemos acumulado en la experiencia de este tiempo. Por último, quiero decir, y por supuesto abriendo a las preguntas, porque seguramente habrá preguntas puntuales que con todo gusto nos ponemos a responder, que vamos a también aportar en nuestra propuesta a la provincia nuestro propio plan de contingencia. El municipio de Rosario va a aportar un plan de contingencia que tiene que ver con el centro de aislamiento, con la reapertura del centro de aislamiento, con la incorporación y optimización de camas, con la logística de nuestros efectores, como
lo informó Leo aquí la última vez que hicimos la presentación, al límite máximo de nuestra capacidad, pero entendiendo que el límite máximo de nuestra capacidad no es solo un aparato, es sobre todo también el recurso humano que ponemos. La ciudad no va a esquivar a hacer un aporte a un plan de contingencia que nos permita sumar camas, porque eso está claro que siempre es una prioridad, y lo vamos a hacer con la responsabilidad que lo hemos hecho siempre, con el equipamiento necesario y con el cuidado del recurso humano, que es fundamental para que esa tarea se cumpla. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Intendente, Georgina. acá, buen día. Estamos en vivo para LT8. Consultarlo justamente sobre, usted hacía hincapié en la reunión de las 5 de la tarde con el gobernador por el tema clases. ¿Qué se va a plantear justamente en esta reunión y si la intención es revertir esta postura y que los chicos vuelvan a la presencialidad en breve, porque es solamente una semana, quizás en estos días, entre algunas charlas de idas y vueltas, no llegan para la presencialidad? ¿Cuál es la intención puntual del municipio? El municipio va a hacer un planteo en base a los canales formales que están habilitados por el decreto, que son políticos, pero también administrativos y que son rápidos, que faculta al jefe de gabinete de la Nación para reconsiderar medidas en la idea de que el municipio de Rosario y el departamento de Rosario estén en las mismas condiciones que el resto de los departamentos de la provincia, insisto, porque creemos que no tiene lógica la categorización que se hizo y porque creemos que la última restricción debiera ser la falta de presencialidad en las escuelas. Esperamos que eso, obviamente, con el seguimiento de los indicadores sanitarios, lleve a que la medida se pueda revertir y podamos tener los chicos con presencialidad en la escuela lo antes posible. Intendente, le consulto acá. Evelyn. Sí, le consulto para Telefe dos cuestiones. En primer lugar, si va a haber alguna modificación en el uso del espacio público. Ayer vimos, realmente fue vergonzoso lo que pasó en el Parque Alem, pero además hay espacios públicos donde hay amontonamiento de gente y el uso de tapabocas es bastante flojo. Y por otra parte, preguntarle por el tema comercios, si hay alguna modificación en ese sentido. Bien, empiezo por lo último. Los comercios van a funcionar hasta las 19 horas y hasta las 20 horas los comercios de productos alimenticios. En relación a los parques, sí, nosotros vamos a tener una restricción de reuniones en lugares abiertos de hasta 10 personas. Eso seguramente nos va a llevar a volver a los círculos que marquen la forma de ocupar el espacio público. En el día de ayer hicimos incluso un reparto de tapabocas para que la excusa no sea no tenerlo, y no tengo ninguna duda de que sí, en esta situación tenemos que reforzar, no impedir el uso del espacio público, porque sería incoherente con la idea de ventilar y de hacer las cosas al aire libre, sí hacerlo en forma correcta. Obviamente una movilización masiva no está dentro de los usos correctos del espacio público, y obviamente también el festejo de 20, 25 personas, aunque sea en un espacio público, tiene un riesgo de contagio alto y tenemos que tomar medidas en ese sentido. Aquí, Pablo, estamos en vivo para el 3. Preguntarle, ¿no? ¿Alcanza con una semana de estas restricciones, teniendo en cuenta que se conoció muy tarde la decisión a nivel de la provincia? ¿Qué lectura hace en primer lugar en relación a eso? ¿Y qué va a pasar los fines de semana? Porque se habla de mayores controles en espacios públicos, pero son los fines de semana donde más se nota esta situación. Bien, bueno, lo segundo es lo que decíamos. Sí, claramente también hay un factor de clima. Tuvimos ayer en mayo 28 grados, obviamente es una situación bastante particular, pero sí, en materia de control y presencia en los espacios públicos, el refuerzo tiene que ser los fines de semana. Nosotros suspendimos en su momento la calle recreativa porque nos parecía una medida que desalentaba, pero también es cierto que el clima lleva a que la convocatoria sea masiva igual y nos obliga a intervenir. Nosotros recibimos el decreto como ustedes. Yo he hablado con el gobernador, por supuesto, he hablado antes y he hablado después. Tenemos una reunión a las 17 horas. Atacamos desde nuestra parte, en términos de la lógica, la categorización, porque es bastante insostenible que un departamento vecino sea considerado en una categoría y Rosario en alarma, cuando las personas que tienen que atenderse de ese departamento se van a atender en las camas críticas de Rosario. Entonces, eso es lo que creemos que hay que corregir, y eso es lo que nos lleva a hacer una presentación formal en ese sentido. Por supuesto, eso no deja de lado mirar los indicadores sanitarios,
y saber nivel de ocupación de camas, R de contagio, incidencia, razón, como lo hacemos, ustedes son testigos, semana tras semana. Pero en el medio de esto se agrega un nuevo factor y creemos que ahí está el error. Ya tenemos formas de medir. Agregar un factor que tiene que ver con la ocupación de UTI discrimina a los lugares que son núcleos sanitarios y eso debe corregirse. Y corregir eso implicaría corregir el problema de la presencialidad en las escuelas, que creo que es lo que debe darse, porque fíjense ustedes que vamos a tener funcionando otras actividades. Nosotros en el ámbito del municipio vamos a permitir el sostenimiento de la actividad de los jardines maternales. Nos parece valioso y fundamental, y lo dejo claro porque sé que es una duda, los jardines maternales en el ámbito de la ciudad, y me animo a decir en el ámbito de las ciudades, van a funcionar. Entiendo que también así lo ha dejado claro el ministro Zuckerman hoy a la mañana. Bueno, creo que es un ejemplo de cómo podemos tener. Ahora, acá no hay discusión sobre que nosotros estamos tomando medidas en el momento que hay que tomar medidas. Lo que decimos es, déjennos con los parámetros fijados, evaluar esas medidas y adoptar las medidas en función de la experiencia que la ciudad y la provincia ha adquirido, y no en base a un criterio de división departamental que no responde a la realidad sanitaria y que termina teniendo consecuencias sobre los más chicos, que es lo que queremos evitar. Intendente, consultarle dos cuestiones. La primera, ¿qué va a pasar con las canchitas de fútbol y las actividades deportivas en este tipo de espacios? Y la segunda, consultarles por esto que también preguntaban mis compañeros del espacio público y lo que sucedió ayer en el Parque Alén. ¿Estuvo la UN? ¿No estuvo? ¿Se hicieron controles allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, primero, pedirle a un cuerpo que no porta armas controlar un evento de miles de personas en esas situaciones, obviamente implica reconocer los límites que tiene. Lo que sucedió ayer no debió suceder porque hay una responsabilidad también como ciudadanos. No voy a hacer muchas referencias al partido de ayer por razones obvias, pero claramente el hecho que sucedió ayer es un hecho que escapa a una situación administrativa o de ocupación de un parque porque el clima así lo permite. Eso requiere otras medidas, intervenciones de fiscalía, intervenciones de fuerzas de seguridad. En relación al resto de las actividades que mencionabas, el decreto habilita una modalidad de entrenamiento, como en algún momento se dio. Eso es lo que establece la letra del decreto, eso es lo que vamos a aplicar. Una modalidad de entrenamiento sin competencias con otros clubes, que obviamente se dará en lugares abiertos, en lugares ventilados y con restricciones cuando son más de 10 personas, porque eso sí está impedido por el decreto. Intendente, buen día, acá de este lado otra vez. Usted marca que quiere a la provincia unificada en criterios, pero si uno mira, Rosario está por encima de la media a nivel nacional que se pide. Incidencia y también la razón están todos esos niveles muy por encima. Hoy van a plantear que con respecto a eso las clases continúen. ¿Cómo se sostiene si uno mira esos índices que están todos totalmente desmejorados? Segundo, la cuestión de clases. Más allá que van a plantear la continuidad de clases, se observa claramente que no hay distanciamiento, respeto en la salida, en las entradas. Bueno, no vamos a ahondar en detalles lo que sucede y demás. Pero ¿con qué criterio se va a plantear sostener clases cuando no se cumple? Más allá que dentro de las escuelas se cumplan, después no se está cumpliendo protocolos. Y tercero, con respecto a continuar con el tema de división de departamentos, ¿va a haber algún pedido especial con respecto a salud, partidas presupuestarias y demás a la provincia? Primero, Julián, no es así. Si vos mirás, por ejemplo, el RT de la ciudad está por debajo del de Nación, incluso del promedio provincial. Perdona que te corrija, pero como son datos objetivos, no es así. El único punto es el de la incidencia. En todos los demás, la razón de casos en Rosario está por debajo del parámetro nacional. Te pido corrijas o por lo menos lo vuelvas a mirar, porque no es como decís. Eso no quiere decir que no haya que tomar medidas, porque a nosotros lo que nos preocupa es la ocupación de camas, y ahí es donde hay que poner el acento. Pero no quiero entrar en una discusión técnica, pero los datos son datos y los números son números, y los números son muy claros también en que no se dan de la manera que vos decís. El RT de contagios, por ejemplo, provincial, es más alto que el de la ciudad de Rosario. Lo segundo que quiero plantear,
No tiene mucha lógica a nuestro entender no tomar restricciones, sino que la restricción primera sea la de las escuelas, porque vamos a tener habilitadas un montón de actividades y las clases no. Y a eso nos referimos. No tiene mucha lógica que funcionen algunas actividades comerciales y no la escuela. Eso es lo que estamos diciendo. En lugar de poner la escuela como el último lugar de restringir, lo estamos poniendo adelante de muchos otros. Por ejemplo, una actividad religiosa. Por ejemplo, una actividad comercial. Creemos que no. Creemos que la escuela debiera ser lo último. Si tuviéramos que tomar una medida de cierre total, bueno, claramente habrá que tomarla, pero no es... Bueno, el frente de las escuelas es como el frente de un comercio o como el frente de un espacio público. Pero acá estamos hablando de los chicos adentro en este punto. Y lo que nosotros estamos planteando muy claro, yo te escuché, te pido que me deje contestar. Estamos hablando muy claro de los chicos adentro de la escuela. ¿Responsabilidad de los padres a la hora que la van a buscar? Sí, por supuesto. ¿Control sobre la puerta? Por supuesto. Pero cerrar las escuelas porque los padres hablan en la puerta, no. Eso es lo que planteamos nosotros. Contundente la palabra de Hapkin.